Oigan, siempre me da un enorme gusto platicar con Bernardo Barranco, especialista en religiones, y hoy más porque está aquí con nosotros en el estudio presentando su más reciente libro que se llama Depredadores Sagrados. Qué gusto tenerte aquí, No, Bernardo. al contrario, Leo. De verdad. A ver, cuéntanos, ¿cómo va el libro? Porque me decías que va muy bien. Va bien, ha tenido mucha, digamos, mucha demanda y además el contexto, sobre todo con la declaración de este informe independiente de Francia, que habla de más de 330,000 víctimas en 70 años, lo cual habla de un modus operandi, un sistema, una violaciones sistemáticas y masivas. Sí. No solamente en Francia, sino en diferentes partes de la iglesia. Entonces, sí, viene a colación, cae en un buen momento el libro, ¿no? No, totalmente. El libro entonces va sobre los abusos de la Iglesia Católica, en particular en Francia. No, en México. Perdón, en México. En México. No sé por qué dije Francia. En México, sí. Sí. Sí, y surge sobre todo, Leo, porque hace año y medio los obispos declararon que habían 152 curas que estaban bajo proceso, estaban una revisión, etcétera, etcétera, y habían sido suspendidos. Yo dije Francia porque estoy pensando que en todos lados, en Irlanda, en Francia, en Chile, en México, Pensilvania. Sí, en todos lados hubo. Es que no es que nada más fue en un país o en una región, Bernardo. En todas, sí. Incluyendo México, desde luego. Y el problema es la oscuridad con la que se maneja, la falta de claridad. Te comentaba. Sí. Declaran los obispos 152 curas que están suspendidos por denuncias. Sí. El nuncio hace unos días dijo 132 sacerdotes han sido suspendidos de sus facultades sacerdotales porque se demostró. Sí. La pregunta es, ¿quiénes son los sacerdotes? ¿En qué diócesis? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuál es el estatus legal de estos? No, esa información no existe. No sabemos en qué diócesis. No sabemos absolutamente nada. Entonces seguimos con altos niveles de opacidad y dijimos, vamos a retomar y desde diferentes disciplinas trabajar el libro, ¿no? Entonces, eso es, desde teólogos... ¿Y los encontraste? Sí, teólogos, historiadores, incluso porque una pregunta muy grande, ¿cómo a pesar de todas estas denuncias, por ejemplo, los colegios de los legionarios siguen abarrotados? ¿Qué pasa ahí? Es increíble, ¿no? Eso, ¿verdad? Y entonces Cristina Sada empezó a entrevistar a las familias. Sí. Un montón de familias que entrevistó. Y el resultado fue verdaderamente, pues, demoledor. Es decir, las familias están ahí, en los colegios de los legionarios, porque son espacios de agregación social. Dicho de manera llana, son espacios de ricos para ricos. Es decir, se encapsulan. Si no les importa a las familias, si el nivel es bueno educativo, si los escándalos de Maciel y de los legionarios, si sus hijos pudieran correr peligro. Lo que les interesa es el estatus. Hacer negocios, tener vínculos familiares. La red, digamos, el networking. No querer moverse de ese lugar. Entonces... Digo, porque claro, tú pones sobre la mesa un tema muy interesante, que es después de lo que sabemos de Maciel, pues uno esperaría que ya no existiera, digamos, la Legión, ¿no? Claro. Y no solamente existe, sino que está boyante, ¿no? Sigue pero es la oferta, digamos, de élite que ofrece. Sí. Entonces, eso... El modelo de negocios. Eso nos lleva a que el tema no solamente es el encubrimiento mafioso de la iglesia, que los cambia. También hay un tema social, claro. Entonces, el libro da nota de que no solamente es la iglesia, es también las clases, las élites o ciertos sectores sociales. Sí. Son los medios de comunicación que durante un tiempo guardaron mucho silencio, 97 al 2000, y cuando hay el boom de la pederastia, mercantilizan el tema y lo hacen hasta un género. Novelas, reportajes, películas, incluso películas que ganan hasta un Oscar, como Spotlight. ¿No? Sí. Bueno, entonces eso, el gobierno tiene una enorme responsabilidad
de encubridor. En 2019, por lo menos no le ha entrado con fuerza. No, perdón, ¿no? pero a ver, si tú dices hay 132 sacerdotes que ya fueron retirados, pues deberían de perseguirlos judicialmente. No sabemos. Cometieron un delito, No sabemos. Abusaron sexualmente de menores. A lo mejor están en proceso, pero no sabemos. Hay opacidad, a todos los niveles hay Te opacidad. apuesto que no. Bueno, a López Obrador le dijeron en 2019, ¿qué pasa con el tema de la pederastia? Sí. López Obrador en febrero dijo, yo con la iglesia no me meto. Así lo dijo textualmente. Sí. Y lo que si hay un proceso penal, que siga su curso. El gobierno no va a afectar. Sí. Pero es una racionalidad política. ¿Qué nos está diciendo? No solamente López Obrador, los diferentes gobiernos. Sí. Con la iglesia no me meto. No te metas, claro, es un factor poderoso. real de poder. Claro. Pero yo te pregunto, ¿dónde y quién garantiza el desarrollo de la infancia? ¿Quién garantiza No tengo duda al respecto. los derechos claro. y el libre desarrollo de los niños? Es el Estado. Sí, claro. Entonces, con una racionalidad política, sacrifica una obligación que el Estado. Entonces, el libro lo que ¿Tienes documentado algún caso de persecución judicial? Sí, hay casos. Sí, hay casos. Pero poquitos, ¿eh? ¿Y que hayan terminado en la cárcel? Y que estén en la cárcel. Este caso de Oaxaca, el padre Silvestre. Ok. Un padre en la zona de la Sierra de Oaxaca. Pues fíjate, son los pobres a que quien emborrachaba a los niños sí. y violó más de 120, 130 niños, este infeliz sacerdote. Gracias a una magistrada. Qué bueno que está en la cárcel, ¿no? Pero fíjate, tiene que ser uno de Oaxaca, de una zona pobretona del país, ¿no? Sí. Para que lo persigan. A los de zonas ricas. Nos hace falta mucho, Leo, nos hace falta mucho. Sí. Y lo que se plantea ahí es el tema de la pederastia. No solo es la iglesia la encubridora. Sí. Gobierno, medios, clases, sí. ¿no? Sí. La clase política, es sistémico el tema. Sí. Uno. Dos, el gobierno tiene una responsabilidad central. Hay otros países como Chile, sí. que bajo la presión de la sociedad civil, el gobierno chileno cambia leyes y se pone más proactivo, es decir, atrae los casos. Aquí no se puede atraer un caso, incluso prescriben. Entonces se trabajó la parte legislativa, el Estado estaba obligado. La iglesia, muy medrosa, no quería dar la información, que estaba clasificada, que había que ver, que eran muchos materiales. El gobierno dijo, y confisca, o sea, allana con una orden, rompen la puerta y sacan todos los documentos. Esto sería impensable en México. Y en Estados Unidos con las demandas de dinero. Así es. Que no abrieron todos esos archivos a través del Poder Judicial, ¿no? Y otro aspecto interesante, Leo, es las generaciones de víctimas que escriben en el libro. Está José Barba, que es de los primeros en los años 90, que luchó contra todo el mundo, un poco los exlegionarios, héroes que nadie les creía, ni la sociedad, ni los medios, ni la iglesia, ni el Vaticano. Lucharon con todo. Después la generación del 2005 al 2015 que negocia económicamente, ¿no? En Estados Unidos más de 5 mil millones de dólares en reparación de daños con víctimas. Y después una tercera generación, Analú Salazar, en donde no le importa que la iglesia cambie, no le importa el dinero, lo que quiere es que a su depredador, al que la sacrificó cuando era niña, que está en la cárcel y está siendo protegida por los legionarios. Entonces son tres generaciones. ¿Está siendo protegido el sacerdote? El sacerdote, Fernando, es un sacerdote que ya tiene 81 años. Lo retiran de ser sacerdote, pero lo tienen jubilado en Roma. ¿Dónde? No sabemos. Entonces creo que es un proceso muy complejo. Y el libro lo que quiere es desmacializar el debate. Estamos como muy concentrados en los legionarios. Sí. Y el modelo es más bien ir a Francia. Es que es sistémico, ¿no? Es masivo, ¿no? Es estructural el problema, ¿no? Y está en las diferentes diócesis y es una cuestión que debemos atajar con diferentes ángulos. Pero ya no basta la denuncia, ¿no? Ya no basta incluso las víctimas que se atrevan, sino es el papel del Estado. Hoy por hoy los países que llevan vanguardia, algunas entidades en Estados Unidos, Australia, Alemania, Chile, ¿no? Es el papel del Estado, que el papel del Estado asuma con seriedad el tema y con todo el rigor atraiga investigaciones, que realmente realice las es que Bernardo, el único que tiene el poder realmente de enfrentarse a la iglesia en estos países es el Estado. Por supuesto.
Digo, desde luego la sociedad tiene que jugar un papel importante, ¿no? Sobre todo, como tú dices, en las élites, ¿no? De rechazar ese tipo de actividades. Pero acá es el Estado. Así es. No, y un aspecto muy importante también es la sociedad civil, ¿no? Que está muy, en este momento muy controvertida. Sí. Pero en diferentes países, las víctimas se han articulado en sociedad civil. Y ellas, a raíz de alianzas que hacen con otros sectores, presionan al Estado. Sí, totalmente. Lo forzan a tener actividades más decisivas. Lamentablemente en México no existe. Hay una o dos asociaciones, Espes Viva, que está en Monterrey, pero se requiere de mayor, digamos, iniciativa, vigor, ¿no? Asertividad por parte de las víctimas, que se agrupen, y una sociedad civil que acoja este tipo de demandas. Se me acabó el tiempo, Bernardo. Nada más rápido una pregunta más. ¿Tú crees que esto siga ocurriendo? Por supuesto. Por supuesto, el informe... ¿Así? ¿No tienes duda de que...? Digo, quizá haya casos aislados, pero en la cantidad que había en el pasado... Mira, en los últimos años, últimos 6, 7 años, la Iglesia ha tomado más medidas. Probablemente se haya inhibido un poco. Sí. Pero el tema de fondo, Leo, es el tema de la sexualidad en la Iglesia. Ese es el tema. El tema de fondo es cómo concebir la sexualidad, el papel de la mujer, el papel de la familia, el papel de la reproducción, el papel del placer, sexualidad y espiritualidad, como hay en otras religiones. Y ahí la Iglesia está muy rezagada frente a la sociedad moderna, de tal manera que muchos expertos plantean que uno de los grandes temas que tiene que afrontar la Iglesia, y quizá a nivel de un concilio Vaticano III, es esta relación entre sexualidad, fe y espiritualidad. Mientras la Iglesia no afronte de manera integral el tema de la sexualidad, este tipo de depravaciones, este tipo de abusos, de criminalidad en la Iglesia van a seguir. Me has dado una idea excelente para hacer una mesa en el futuro y te vamos a agradecer a ver si participas, que es eso, el tema de la sexualidad, la fe y la Iglesia. Temazo. Gracias, querido Bernardo. El libro es Depredadores Sagrados. Vaya, porque está vendiendo muy bien este libro. Y felicitar a Bernardo, no, como al contrario, siempre. Leo, Qué gusto tenerte aquí, Bernardo. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.